Durante años nadie apostó por él, ni sus profesores, ni su entorno, ni el sistema educativo que debía formarlo. Albert Einstein fue visto como un joven incómodo, lento para aprender, incapaz de adaptarse a una educación rígida basada en la obediencia y la repetición. En la Europa de finales del siglo XIX, donde el orden y la disciplina eran valores sagrados, pensar de forma distinta no era una virtud, era un problema. Antes de convertirse en uno de los nombres más influyentes de la historia, Einstein fue considerado un error del sistema. Un estudiante que cuestionaba demasiado, que se negaba a aceptar explicaciones simples para preguntas complejas, que chocaba constantemente con la autoridad. Mientras otros memorizaban fórmulas, él se detenía a pensar qué significaban realmente. Mientras otros repetían lo aprendido, él se preguntaba si aquello era cierto. Y ese rasgo, que tantos problemas le causó, acabaría definiendo toda su vida. Esta no es la historia del genio famoso del cabello despeinado que todos reconocen. No es el mito, ni la caricatura, ni la versión simplificada que se ha contado una y otra vez. Es la historia de un hombre que pasó gran parte de su vida siendo ignorado, rechazado y subestimado. Un hombre que trabajó en silencio, lejos del prestigio académico, mientras el mundo avanzaba convencido de que él no tenía nada importante que aportar. Einstein no fue brillante porque aprendiera más rápido que los demás. Fue brillante porque se atrevió a detenerse cuando todos corrían en la misma dirección, porque dudó de lo que parecía evidente, porque se permitió pensar sin aceptar límites impuestos por otros. Y eso, en su época, tenía un precio. En este documental nocturno vamos a recorrer su vida de forma cronológica y rigurosa, desde su infancia hasta sus últimos días, para entender no solo qué descubrió, sino por qué llegó a pensar de una manera tan distinta al resto. ¿Qué experiencias marcaron su carácter? ¿Qué fracasos lo moldearon? ¿Y por qué su legado sigue resultando incómodo incluso hoy? Si este tipo de documentales te acompañan por la noche, sígueme y apoya el canal con un like. Aquí la historia se cuenta con calma, desde el principio y sin prisas. Ahora deja que el ruido del día se apague poco a poco, porque para comprender a Einstein, primero hay que comprender al hombre que nadie supo escuchar cuando más importaba. Albert Einstein nació en 1879, en Ulm, una pequeña ciudad del sur de Alemania, dentro de una familia judía acomodada pero sin especial inclinación académica. Desde muy pronto, algo llamó la atención de quienes lo rodeaban. El niño hablaba poco, muy poco. Durante años, su silencio preocupó a sus padres. No parecía tener prisa por comunicarse, y cuando lo hacía con lentitud, como si necesitara comprender cada palabra antes de pronunciarla. En una época en la que el desarrollo temprano se asociaba directamente con la inteligencia, aquel retraso fue interpretado como una carencia. Nadie veía en ese niño callado a un futuro genio. Al contrario, muchos pensaron que tendría dificultades para adaptarse a la escuela y a la vida adulta, y en cierto modo no se equivocaban. La Alemania en la que creció Einstein era un país profundamente disciplinado. La educación se basaba en la obediencia, la memorización y el respeto absoluto a la autoridad. El aula no era un lugar para cuestionar, sino para repetir. Y ese sistema chocó de frente con la forma de ser del joven Albert desde el primer momento. Sin embargo, en casa ocurría algo distinto. Su padre y su tío trabajaban con electricidad, un campo todavía misterioso y fascinante a finales del siglo XIX. Aparatos, cables, corrientes invisibles. Aquello despertó en Einstein una curiosidad profunda. No por las fórmulas, sino por las preguntas. ¿Qué es lo que realmente mueve el mundo? ¿Por qué algo que no se ve puede tener efectos tan reales? A los 5 años, un simple objeto marcaría su forma de pensar para siempre. Una brújula. El hecho de que la aguja se moviera sin contacto visible lo dejó profundamente impresionado. Aquel pequeño misterio sembró en él una idea que nunca abandonaría. Detrás de lo que vemos, siempre hay algo más. Mientras otros niños aceptaban las explicaciones sin más, Einstein comenzó a desarrollar una costumbre que definiría toda su vida:
no dar nada por supuesto. Y aunque aún no podía saberlo, ese rasgo lo llevaría, años después, a enfrentarse no solo a sus profesores, sino a los propios cimientos de la ciencia. El primer contacto de Albert Einstein con la escuela no fue una experiencia estimulante, sino una confrontación constante. Desde los primeros cursos, quedó claro que el sistema educativo alemán no estaba diseñado para alguien como él. Las clases eran rígidas, jerárquicas, centradas en la repetición mecánica y la obediencia absoluta al profesor. Pensar por cuenta propia no solo no era necesario, era indeseable. Einstein no tardó en destacar, pero no en el sentido esperado. No era el alumno aplicado que repetía lecciones de memoria, ni el que aceptaba una explicación solo porque venía de una figura de autoridad. Preguntaba demasiado, dudaba, pedía razones, y eso, para muchos de sus profesores, no era una señal de inteligencia, sino de indisciplina. Algunos llegaron a decirle abiertamente que nunca llegaría a nada, que su actitud desafiante, su falta de respeto por las normas y su incapacidad para adaptarse lo convertirían en un fracaso. En más de una ocasión, fue humillado delante de sus compañeros, señalado como un problema que rompía el orden del aula. Este ambiente no hizo más que reforzar su rechazo hacia la educación tradicional. Einstein comenzó a asociar la escuela con una cárcel intelectual, un lugar donde la curiosidad se castigaba y la creatividad se apagaba. Cada día que pasaba, sentía con más claridad que aquel sistema no estaba hecho para comprender el mundo, sino para producir obediencia. Paradójicamente, fuera del aula ocurría lo contrario. Cuando estudiaba por su cuenta, sin presión ni imposiciones, avanzaba con una profundidad sorprendente. Leía libros que no correspondían a su edad, reflexionaba durante horas sobre conceptos abstractos y desarrollaba una forma de pensamiento independiente que lo aislaba aún más de sus compañeros. El conflicto llegó a un punto crítico en la adolescencia. Einstein ya no solo se sentía incómodo en la escuela, se sentía asfixiado. La tensión con sus profesores aumentó hasta que la situación se volvió insostenible. Para el sistema educativo, Albert era un estudiante problemático. Para Albert, la escuela era un obstáculo. Sin saberlo todavía, este enfrentamiento temprano con la autoridad marcaría una pauta que se repetiría a lo largo de toda su vida. Einstein nunca aceptaría una idea solo porque alguien con poder la defendiera. Y esa rebeldía silenciosa, forjada en las aulas que lo rechazaron, sería el primer paso hacia una manera completamente nueva de entender la realidad. Al terminar la adolescencia, el panorama de Albert Einstein no era prometedor. No tenía una trayectoria académica brillante, no contaba con el respaldo de sus profesores y tampoco parecía encajar en ninguna de las rutas convencionales que ofrecía la sociedad de su tiempo. Mientras otros jóvenes avanzaban con paso firme hacia carreras estables, Einstein se movía entre la incertidumbre y la sensación constante de no pertenecer a ningún lugar. Tras abandonar el rígido sistema escolar alemán, encontró una vía alternativa en Suiza. Allí ingresó en el Politécnico de Zúrich con la esperanza de encontrar un ambiente más abierto, menos autoritario. Pero incluso en ese entorno más liberal, los problemas no tardaron en aparecer. Einstein seguía sin adaptarse a la enseñanza formal, asistía poco a clase, se aburría con facilidad y prefería estudiar por su cuenta, confiando más en su intuición y en sus lecturas personales que en las explicaciones oficiales. Esta actitud tuvo consecuencias. Aunque aprobó los exámenes, no logró destacar ante el profesorado. Al finalizar sus estudios, se encontró con una realidad dura. Ninguno de sus antiguos profesores quiso recomendarlo. Sin cartas de apoyo y con una reputación de estudiante poco disciplinado, Einstein quedó fuera del circuito académico. Para alguien que aspiraba a dedicarse a la ciencia, aquello era casi una sentencia definitiva. Durante un tiempo, vivió de pequeños trabajos ocasionales. Dio clases particulares, escribió artículos que apenas recibieron atención y pasó largos periodos reflexionando sin un rumbo claro. Era un joven formado, inteligente, pero sin posición, sin prestigio y sin un lugar donde desarrollar sus ideas. Desde fuera parecía un talento desperdiciado.
Sin embargo, en su interior ocurría algo muy distinto. Lejos de las aulas y de las jerarquías universitarias, Einstein comenzó a pensar con una libertad absoluta. Sin presión por publicar, sin necesidad de agradar a nadie, empezó a cuestionar los fundamentos mismos de la física, tal como se enseñaba entonces. Ideas que nadie se atrevía a formular empezaron a tomar forma en su mente. Ese periodo de aparente fracaso fue, en realidad, un tiempo de gestación. Einstein aún no lo sabía, pero estaba a punto de encontrar un trabajo anodino que cambiaría su vida para siempre. Un lugar donde, paradójicamente, el aburrimiento y la rutina le darían el espacio mental necesario para revolucionar la ciencia. Por ahora, el mundo seguía viéndolo como un joven sin futuro claro, pero en silencio. Muy lejos de los focos académicos, algo empezaba a moverse. En 1902, cuando Albert Einstein consiguió un puesto en la Oficina Federal de Patentes de Berna, pocos habrían pensado que aquel empleo rutinario sería el origen de una de las mayores revoluciones intelectuales de la historia. Su trabajo consistía en examinar solicitudes de inventos, comprobar si funcionaban y decidir si merecían una patente. No era un puesto prestigioso, ni creativo, ni especialmente estimulante. Era simplemente estable. Para muchos, aquello habría sido un final discreto. Para Einstein fue el comienzo real de su vida intelectual. La jornada en la oficina era monótona. Dispositivos mecánicos, esquemas técnicos, descripciones repetitivas, pero precisamente esa monotonía le ofrecía algo que nunca había tenido en la universidad: tiempo mental. El trabajo no exigía toda su atención y eso le permitía pensar. Pensar sin interrupciones, sin profesores vigilando, sin jerarquías académicas que imponer límites. Einstein empezó a aprovechar esos espacios de silencio para preguntarse cosas que nadie en la física se estaba preguntando con seriedad. ¿Qué ocurriría si uno pudiera viajar junto a un rayo de luz? ¿Qué significa realmente que dos sucesos ocurran al mismo tiempo? ¿Son el espacio y el tiempo absolutos, como se había enseñado durante siglos, o dependen del observador? Estas preguntas no eran simples ejercicios teóricos. Eran desafíos directos a la física clásica, a Newton, a las bases mismas sobre las que se había construido la ciencia moderna. Y lo más inquietante era que Einstein no las formulaba desde una cátedra universitaria, sino desde un despacho anodino, rodeado de papeles y sellos oficiales. Fuera del horario laboral seguía pensando. Caminaba largas horas, discutía con un pequeño grupo de amigos en cafés, escribía notas sueltas que nadie le pedía. No tenía obligación de publicar, ni presión por demostrar nada. Esa libertad absoluta le permitió avanzar sin miedo a equivocarse. Mientras el mundo académico lo ignoraba por completo, Einstein estaba construyendo, pieza a pieza, una forma radicalmente nueva de entender la realidad. Sin saberlo aún, estaba preparando el terreno para un año que cambiaría su vida y la historia de la ciencia. Desde fuera seguía siendo un funcionario más. Desde dentro, algo profundamente disruptivo estaba a punto de emerger. En 1905, Albert Einstein seguía siendo oficialmente un empleado más de la Oficina de Patentes de Berna. No ocupaba ninguna cátedra universitaria, no dirigía laboratorios y no formaba parte de los grandes círculos científicos de Europa. Sin embargo, aquel año, trabajando en silencio y casi en soledad, produjo una serie de artículos que transformarían para siempre la física moderna. En apenas unos meses, Einstein publicó 4 trabajos científicos que abordaban problemas fundamentales que llevaban décadas sin resolverse. No eran pequeñas correcciones ni mejoras técnicas. Eran ataques directos a los pilares de la física clásica. Cada artículo tocaba un aspecto distinto de la realidad, pero todos compartían una misma característica inquietante. Obligaban a replantearlo todo desde cero. El primero explicaba el movimiento browniano, proporcionando por fin una prueba sólida de la existencia real de los átomos, algo que todavía era discutido por muchos científicos. El segundo abordaba el efecto fotoeléctrico, demostrando que la luz no se comportaba solo como una onda, sino también como una serie de paquetes discretos de energía. Esa idea, aparentemente simple,
abriría el camino a la física cuántica. El tercero era el más radical. En él, Einstein presentaba la teoría de la relatividad especial. Sin fórmulas innecesarias ni artificios matemáticos complejos, proponía algo que desafiaba el sentido común, que el tiempo y el espacio no eran absolutos, sino relativos al movimiento del observador. Dos personas podían medir tiempos distintos para un mismo suceso, y ambas tener razón. La consecuencia de esa idea era profunda. El tiempo dejaba de ser un reloj universal que marcaba igual para todos. El espacio dejaba de ser un escenario fijo e inmutable. Todo dependía del punto de vista. Incluso conceptos tan básicos como la simultaneidad perdían su significado tradicional. El cuarto artículo, breve pero decisivo, establecía una relación inesperada entre masa y energía. Una ecuación sencilla, casi inocente, condensaba una idea revolucionaria. La masa podía transformarse en energía. Años más tarde, el mundo descubriría el alcance real de esa afirmación. En conjunto, aquellos trabajos no fueron comprendidos de inmediato. Algunos científicos los leyeron con escepticismo, otros los ignoraron por completo. Resultaba difícil aceptar que un funcionario sin prestigio académico hubiera puesto en jaque teorías consolidadas durante siglos. Einstein, por su parte, siguió con su vida casi sin cambios. Volvía cada mañana a la oficina de patentes, revisaba inventos y sellaba documentos, mientras sus ideas comenzaban lentamente a filtrarse en el mundo científico. Sin saberlo aún, 1905 pasaría a la historia como su año milagroso. Pero el reconocimiento tardaría en llegar. Tras la publicación de sus artículos de 1905, Albert Einstein no se convirtió de inmediato en una figura admirada. Ocurrió en realidad lo contrario. Sus ideas eran demasiado radicales, demasiado incómodas para una comunidad científica acostumbrada a certezas sólidas y leyes universales. La relatividad especial no solo proponía nuevos cálculos, obligaba a abandonar una forma de pensar que había dominado la ciencia durante más de 2 siglos. Para muchos físicos, el problema no era matemático, sino conceptual. Aceptar que el tiempo podía transcurrir de forma distinta para 2 observadores significaba renunciar a una noción profundamente arraigada en la experiencia humana. El tiempo había sido siempre algo absoluto, una corriente uniforme que avanzaba igual para todos. Einstein decía que no, y esa afirmación resultaba perturbadora. Durante varios años, sus trabajos circularon lentamente. Algunos científicos jóvenes comenzaron a interesarse por ellos, pero las figuras más influyentes los miraban con recelo. No faltaron quienes pensaron que se trataba de un error ingenioso, una construcción elegante pero alejada de la realidad física. Otros simplemente no lograban comprender del todo lo que Einstein estaba diciendo. Mientras tanto, su situación profesional apenas mejoraba. Seguía sin un puesto universitario estable y continuaba trabajando en la oficina de patentes. Sus publicaciones no le garantizaban prestigio ni seguridad. Para el mundo académico, seguía siendo un outsider, alguien que había aparecido de repente con ideas extrañas y que aún debía demostrar su valía. Lejos de desanimarse, Einstein profundizó todavía más en sus planteamientos. Comenzó a preguntarse si la relatividad podía extenderse más allá del movimiento uniforme. ¿Qué ocurría con la gravedad? ¿Podía también el espacio curvarse? Estas preguntas eran aún más audaces y durante años lo acompañarían como un problema casi obsesivo. En paralelo, empezó a recibir invitaciones esporádicas para dar conferencias. Por primera vez, algunas voces comenzaban a tomárselo en serio. Pero el camino hacia el reconocimiento estaba lejos de ser rápido o sencillo. Einstein avanzaba prácticamente solo, empujado más por la coherencia interna de sus ideas que por el aplauso externo. Aquella etapa fue una prueba de resistencia intelectual. Defender una idea que pocos entienden y muchos rechazan exige una convicción profunda. Einstein la tenía, y esa determinación silenciosa sería clave para el siguiente gran salto de su pensamiento, uno que cambiaría no solo la física, sino la forma en que entendemos el universo mismo. A partir de 1907, Albert Einstein comenzó a obsesionarse con un problema que parecía
A primera vista, imposible de resolver. Si el tiempo y el espacio eran relativos al movimiento del observador, ¿qué ocurría entonces con la gravedad? La física clásica la describía como una fuerza invisible que actuaba a distancia, pero esa explicación ya no encajaba con el nuevo marco conceptual que Einstein había abierto. Todo empezó con una idea aparentemente sencilla. Einstein la llamaría más tarde el pensamiento más feliz de su vida. Imaginó a una persona que cae libremente desde un tejado. Durante la caída, esa persona no sentiría su propio peso. En ese instante, la gravedad desaparecería. Aquella imagen lo llevó a una conclusión sorprendente. La gravedad y la aceleración podían ser, en el fondo, la misma cosa. Este principio, conocido como el principio de equivalencia, era elegante, pero sus consecuencias eran enormes. Si la gravedad no era una fuerza convencional, entonces debía estar relacionada con la estructura misma del espacio y el tiempo. Einstein comenzó a intuir que el espacio podía deformarse, curvarse, reaccionar a la presencia de la masa, pero convertir esa intuición en una teoría coherente era una tarea monumental. Durante casi 10 años, trabajó sin descanso. A diferencia de 1905, esta vez no estaba solo ni libre de obligaciones. Tenía ya responsabilidades académicas, daba clases, asistía a congresos y debía responder a críticas constantes. Además, el problema exigía un nivel matemático mucho más alto. Einstein tuvo que aprender herramientas que no dominaba y apoyarse en colegas especialistas para avanzar. Hubo momentos de frustración profunda. Caminos que parecían prometedores resultaban ser callejones sin salida. Cálculos que parecían correctos se derrumbaban tras una revisión minuciosa. Einstein dudó, retrocedió, corrigió y volvió a empezar una y otra vez. El proceso fue lento y agotador. Finalmente, en 1915, presentó al mundo la teoría de la relatividad general. En ella, la gravedad dejaba de ser una fuerza para convertirse en una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Los planetas no orbitaban porque una fuerza los atrajera, sino porque seguían trayectorias naturales en un espacio deformado por la masa del Sol. La idea era tan revolucionaria como difícil de aceptar. Pocos podían comprenderla en su totalidad, pero quienes lo hicieron entendieron que se trataba de un cambio profundo, comparable al de Copérnico o Newton. Einstein había llevado su forma de pensar hasta las últimas consecuencias y el mundo estaba a punto de descubrirlo. En 1919, 4 años después de que Albert Einstein presentara la relatividad general, su teoría seguía siendo, para la mayoría, una construcción matemática elegante, pero difícil de comprobar. Las ecuaciones eran complejas, las predicciones sutiles y los experimentos necesarios parecían, en muchos casos, fuera del alcance tecnológico de la época. Para que la relatividad dejara de ser una idea audaz y se convirtiera en una realidad aceptada, hacía falta una prueba clara y visible. Esa prueba llegaría gracias a un fenómeno natural y a una apuesta arriesgada. Einstein había predicho que la luz de las estrellas se curvaría al pasar cerca de un objeto muy masivo, como el Sol. El efecto era pequeño, pero medible. El problema era evidente. La luz de las estrellas cercanas al Sol no podía observarse normalmente, porque el brillo solar las ocultaba. Solo durante un eclipse total sería posible comprobar aquella desviación. En 1919, se organizó una expedición científica para observar un eclipse total de Sol, desde 2 puntos distintos del planeta. Uno de ellos fue la isla de Príncipe, frente a la costa de África. El otro, Sobral, en Brasil. Al frente del proyecto estaba Arthur Eddington, un astrónomo británico convencido de que la teoría de Einstein merecía una oportunidad, incluso en un contexto político complicado, apenas un año después del final de la Primera Guerra Mundial. Los resultados fueron analizados con enorme cuidado. Las fotografías mostraban que la posición aparente de las estrellas se desplazaba exactamente como Einstein había predicho. La luz se curvaba. El espacio no era plano. La relatividad general había pasado su primera gran prueba. Cuando los datos se hicieron públicos,
El impacto fue inmediato. Los periódicos de todo el mundo anunciaron que una nueva teoría había derrocado a Newton. Einstein, hasta entonces conocido solo en círculos científicos reducidos, se convirtió de la noche a la mañana en una celebridad internacional. Para muchos aquello fue el nacimiento del mito, pero para Einstein fue algo más complejo. La fama llegó de golpe, sin preparación, y con ella una atención constante que nunca había buscado. Entrevistas, viajes, homenajes. El hombre que había trabajado durante años en silencio se encontró ahora en el centro del escenario mundial. Sin embargo, más allá de los titulares, aquel eclipse marcó un punto de no retorno. La relatividad dejaba de ser una idea discutida en despachos académicos y se convertía en una nueva forma de entender el universo. Y Einstein, quisiera o no, acababa de cambiar su lugar en la historia. Tras el eclipse de 1919, la vida de Albert Einstein cambió de forma radical. En cuestión de meses, pasó de ser un científico respetado en círculos especializados a convertirse en un rostro conocido en todo el mundo. Los periódicos hablaban de él como del hombre que había derrotado a Newton, simplificando una revolución intelectual compleja en un titular fácil de entender. La relatividad se convirtió en un símbolo del progreso moderno, y Einstein en su representante más visible. La fama, sin embargo, no llegó acompañada de tranquilidad. Einstein comenzó a recibir invitaciones constantes para dar conferencias, entrevistas y viajes internacionales. Su imagen apareció en revistas y caricaturas. Para muchos, su aspecto, el cabello desordenado, la mirada ausente, se convirtió en la encarnación del genio moderno. Pero detrás de esa imagen pública había un hombre incómodo con la atención, más interesado en pensar que en explicar. Este nuevo estatus tuvo consecuencias profundas. Por un lado, le abrió puertas que antes le habían estado cerradas. Universidades de prestigio lo reclamaron y por fin obtuvo puestos estables desde los que pudo dedicarse plenamente a la investigación. Por otro, la simplificación mediática de su trabajo comenzó a distorsionar su figura. Se hablaba de Einstein como de un mago intelectual, cuando en realidad su pensamiento era fruto de años de esfuerzo, dudas y trabajo paciente. Al mismo tiempo, su fama lo convirtió en una figura política involuntaria. En una Europa marcada por la posguerra, el antisemitismo y las tensiones nacionales, Einstein no podía permanecer al margen. Su origen judío y su postura pacifista lo situaron en el centro de debates incómodos. Mientras algunos lo admiraban como un símbolo de reconciliación internacional, otros lo veían con desconfianza, incluso con hostilidad. Einstein, fiel a su carácter, no trató de adaptarse a las expectativas ajenas. Rechazó honores que no le interesaban, evitó los discursos grandilocuentes y mantuvo una vida personal relativamente austera. Prefería los paseos tranquilos, las conversaciones profundas y las horas de reflexión solitaria. La celebridad no había cambiado su forma de pensar, pero sí había añadido una carga constante a su día a día. En este periodo, comenzó a comprender que sus ideas ya no le pertenecían solo a él. La relatividad había entrado en la cultura popular y con ella una imagen de Einstein que no siempre coincidía con la realidad. Mientras el mundo lo observaba, él seguía buscando algo más profundo, una comprensión aún mayor de las leyes que rigen el universo, lejos del ruido y de los focos. En 1921, Albert Einstein recibió el Premio Nobel de Física. Para muchos, aquello parecía el cierre lógico de una trayectoria excepcional. Sin embargo, la razón oficial del galardón escondía una paradoja reveladora. Einstein no fue premiado por la relatividad, la teoría que había transformado la física moderna, sino por su explicación del efecto fotoeléctrico, uno de sus trabajos de 1905. La decisión no fue casual. A pesar del reconocimiento público, una parte importante de la comunidad científica seguía considerando la relatividad como una teoría demasiado abstracta, difícil de verificar y conceptualmente perturbadora. El efecto fotoeléctrico, en cambio, había sido confirmado experimentalmente y se aplicaba ya en desarrollos tecnológicos concretos. Era una contribución más segura, más cómoda, menos polémica. Einstein aceptó el premio sin entusiasmo excesivo.
Sabía que aquel reconocimiento no significaba una aceptación plena de sus ideas más profundas. De hecho, nunca llegó a pronunciar el discurso Nobel en la ceremonia oficial. Cuando finalmente habló sobre su trabajo, lo hizo en otro contexto, y como era habitual en él, evitó cualquier tono triunfalista. Durante esos años, su vida se había convertido en una sucesión de viajes, conferencias y compromisos públicos. Visitó Estados Unidos, Japón y varios países europeos. Fue recibido como una celebridad, pero también como un símbolo político y cultural. Para muchos, Einstein representaba una nueva era del pensamiento. Para otros, era una figura incómoda que cuestionaba certezas demasiado arraigadas. En paralelo, su vida personal atravesaba momentos difíciles. Sus relaciones familiares se deterioraron y las tensiones derivadas de la fama y del exilio emocional comenzaron a hacerse visibles. Einstein era admirado por millones, pero cada vez se sentía más solo. La atención constante no le dejaba espacio para el silencio que necesitaba para pensar. A pesar de todo, no dejó de trabajar. Mientras el mundo celebraba al Einstein Nobel, él ya estaba concentrado en un nuevo objetivo: encontrar una teoría que unificara todas las fuerzas de la naturaleza. Un sueño ambicioso que pocos compartían y que marcaría el resto de su vida. El premio Nobel, lejos de ser un punto final, fue para Einstein una confirmación de algo que ya sabía. Incluso cuando el mundo aplaude, la verdadera comprensión tarda mucho más en llegar. Con el paso de los años, Albert Einstein fue comprendiendo que su fama ya no estaba ligada únicamente a la ciencia. Sus palabras tenían peso público, y cualquier opinión que expresara trascendía el ámbito académico. En una Europa marcada por las heridas de la Primera Guerra Mundial, Einstein decidió utilizar esa visibilidad para defender una postura clara: el pacifismo. Desde muy pronto, se manifestó en contra del militarismo y del nacionalismo extremo. Para él, la guerra no era un error inevitable, sino el resultado de decisiones humanas concretas. Esta postura le generó admiración, pero también una fuerte oposición. En Alemania, su país de origen, comenzó a ser visto por algunos sectores como un traidor, un intelectual peligroso que cuestionaba el orden establecido. Einstein no suavizó su discurso. Firmó manifiestos, participó en debates públicos y defendió abiertamente la cooperación internacional como única vía para evitar nuevas catástrofes. Creía que la ciencia debía servir al bienestar humano, no a la destrucción. Esa convicción lo acompañaría durante toda su vida, aunque más adelante se vería puesta a prueba de una forma dramática. Al mismo tiempo, su identidad judía adquiría una relevancia creciente en un contexto cada vez más hostil. El antisemitismo, que nunca había desaparecido del todo, empezaba a mostrarse de manera más abierta y agresiva. Einstein observaba con preocupación cómo el clima político europeo se deterioraba, especialmente en Alemania, donde movimientos radicales comenzaban a ganar fuerza. Estas tensiones no solo afectaban a su vida pública, sino también a su trabajo intelectual. Cada vez le resultaba más difícil concentrarse en un entorno cargado de conflictos y amenazas. La idea de que el pensamiento libre pudiera verse aplastado por ideologías extremas le inquietaba profundamente. Aún así, Einstein seguía convencido de que el papel del intelectual no era permanecer en silencio. Aunque prefería la reflexión tranquila, asumió que su voz podía influir en un mundo que parecía encaminarse, una vez más, hacia el desastre. Y esa decisión, tomada desde la conciencia y no desde la ambición, tendría consecuencias que pronto cambiarían su vida de forma irreversible. A comienzos de la década de 1930, el clima político en Alemania se volvió irrespirable. El descontento social, la crisis económica y el resentimiento tras la Primera Guerra Mundial alimentaron el crecimiento de movimientos extremistas. Entre ellos, el nacionalsocialismo avanzaba con una rapidez inquietante. Albert Einstein observaba estos acontecimientos con una mezcla de preocupación y lucidez. Para él, no se trataba de una deriva pasajera, sino de una amenaza profunda contra el pensamiento libre. A medida que el antisemitismo se normalizaba en el discurso público, su figura comenzó a ser atacada de forma directa.
no solo por ser judío, sino por representar todo aquello que el nuevo régimen despreciaba: el internacionalismo, el pacifismo y la crítica a la autoridad. Sus teorías fueron calificadas de ciencia judía, y su nombre empezó a desaparecer de universidades y manuales oficiales. Einstein comprendió pronto que ya no era bienvenido en el país donde había nacido. En 1932, mientras se encontraba fuera de Alemania, tomó una decisión que marcaría el resto de su vida: no volvería. Renunció a su ciudadanía alemana y aceptó que el exilio sería, a partir de entonces, su condición permanente. No fue una decisión impulsiva, sino una conclusión inevitable tras años de señales cada vez más claras. La ruptura no fue solo política, sino emocional. Alemania había sido el lugar donde había luchado por ser escuchado, donde había desarrollado sus ideas más audaces y donde, finalmente, había alcanzado el reconocimiento. Abandonarla significaba aceptar que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Einstein lo hizo sin dramatismos públicos, pero con una conciencia profunda de la gravedad del momento. Mientras el régimen nazi consolidaba su poder, muchos intelectuales y científicos siguieron caminos similares. Algunos lo hicieron por convicción, otros por miedo. Einstein, en cambio, lo hizo por coherencia. No podía permanecer en un país que perseguía a las personas por su origen y que pretendía someter el pensamiento a una ideología única. Ese exilio marcaría un antes y un después. Lejos de Europa, Einstein tendría que reconstruir su vida, su rutina y su lugar en el mundo. Y aunque encontraría refugio y estabilidad, nunca dejaría de sentir que algo irrecuperable se había perdido. La historia, una vez más, lo obligaba a tomar partido. Tras abandonar definitivamente Alemania, Albert Einstein se instaló en Estados Unidos, donde encontró un refugio estable lejos del clima de persecución que se extendía por Europa. En 1933, aceptó un puesto en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, una institución creada precisamente para permitir a los científicos pensar sin presiones docentes ni políticas. Por primera vez en mucho tiempo, Einstein disponía de un entorno tranquilo y seguro para trabajar. La adaptación no fue inmediata. Aunque el país le ofrecía protección, Einstein se sentía profundamente ajeno a la cultura estadounidense. El ritmo de vida, el pragmatismo dominante y la fascinación por el éxito material chocaban con su carácter introspectivo y austero. Aún así, valoraba la libertad intelectual que allí encontraba, algo que en Europa empezaba a desaparecer rápidamente. En Princeton, Einstein adoptó una rutina sencilla: caminatas diarias, largas horas de reflexión, conversaciones profundas con colegas y un rechazo casi instintivo a cualquier forma de ostentación. Vivía de manera modesta, vestía sin preocupación por la apariencia y evitaba siempre que podía los actos sociales. Para él, la verdadera riqueza estaba en el pensamiento libre. Mientras tanto, Europa se hundía en una espiral cada vez más oscura. Desde la distancia, Einstein seguía con atención el avance del nazismo y la persecución sistemática de judíos, científicos e intelectuales. Aunque estaba a salvo, no podía desligarse emocionalmente de lo que ocurría al otro lado del océano. Muchos de sus antiguos colegas no tuvieron la misma suerte. En Estados Unidos, su figura adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo el científico revolucionario, sino también un símbolo del exilio intelectual, del pensamiento que huye de la opresión. Su opinión era solicitada no solo en cuestiones científicas, sino también morales y políticas. Einstein, que nunca había buscado ese papel, lo asumió con una mezcla de responsabilidad y cansancio. A pesar de la estabilidad, algo había cambiado. La ciencia seguía siendo su refugio, pero el mundo que la rodeaba parecía cada vez más amenazante. Einstein intuía que la física, esa herramienta destinada a comprender la naturaleza, podía convertirse también en un instrumento de destrucción. Y esa posibilidad, aún lejana, comenzaba a inquietarlo profundamente. A finales de la década de 1930, mientras Albert Einstein intentaba mantener una vida tranquila en Princeton, una preocupación comenzó a imponerse sobre todas las demás. Los avances científicos
ya no eran solo un asunto académico. La física nuclear avanzaba con rapidez, y algunos de sus antiguos colegas europeos le advirtieron de una posibilidad inquietante. Alemania podía estar desarrollando un arma de un poder desconocido hasta entonces. Einstein comprendió de inmediato la gravedad de aquella idea. Si el régimen nazi lograba dominar la energía contenida en el núcleo del átomo, el equilibrio del mundo podría romperse de forma irreversible. La ciencia que él había ayudado a impulsar podía convertirse en una herramienta de destrucción masiva, y por primera vez en su vida se encontró ante un dilema moral sin salida clara. Durante años había defendido el pacifismo con firmeza. Había condenado la guerra y el militarismo, convencido de que la violencia nunca podía ser una solución. Sin embargo, la amenaza que ahora se perfilaba era distinta. No se trataba de una guerra convencional, sino de la posibilidad de un arma capaz de arrasar ciudades enteras en un instante. En 1939, tras muchas dudas, Einstein aceptó firmar una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. En ella advertía del potencial militar de la fisión nuclear y de la posibilidad de que Alemania estuviera trabajando en ese campo. No proponía directamente la creación de una bomba, pero sí urgía al gobierno estadounidense a tomarse el asunto en serio y a investigar sin demora. Aquella carta fue breve, pero sus consecuencias serían enormes. Marcó el inicio de un proceso que desembocaría en el Proyecto Manhattan, el programa secreto destinado a desarrollar la bomba atómica. Einstein no participó directamente en ese proyecto, ni fue consultado en su desarrollo. Aún así, siempre sería consciente de que su advertencia había sido una de las chispas iniciales. La decisión lo acompañaría como una sombra durante el resto de su vida. Había actuado movido por el miedo a un mal mayor, pero nunca dejó de preguntarse si había cruzado una línea que no debía cruzarse. Por primera vez, la ciencia y la moral chocaban de forma frontal en su propia biografía. Mientras el mundo avanzaba hacia una nueva guerra, Einstein comprendió que incluso el pensamiento más puro puede tener consecuencias imprevisibles, y esa conciencia, pesada y silenciosa, marcaría profundamente los años que estaban por venir. En agosto de 1945, cuando las noticias de Hiroshima y Nagasaki llegaron a Estados Unidos, Albert Einstein sintió que una línea invisible había sido cruzada. La bomba atómica ya no era una hipótesis científica ni un temor abstracto, era una realidad devastadora. Ciudades enteras habían sido arrasadas en segundos, decenas de miles de vidas se habían perdido, y el mundo había entrado en una era nueva y peligrosa. Einstein no participó en el desarrollo de la bomba, no trabajó en los Álamos, no diseñó armas ni formó parte del proyecto Manhattan. Sin embargo, sabía que su carta a Roosevelt había contribuido a poner en marcha el proceso. Esa conciencia lo acompañó con una mezcla de tristeza, responsabilidad y culpa silenciosa. Nunca intentó eludir esa carga. En público, Einstein fue claro. Expresó su profunda preocupación por el uso de la energía nuclear con fines destructivos y defendió, con más fuerza que nunca, la necesidad de un control internacional de las armas atómicas. Para él, la humanidad había demostrado que su capacidad tecnológica avanzaba más rápido que su madurez moral. Lejos de justificar lo ocurrido, insistió en que la bomba no debía convertirse en un instrumento normalizado de poder político. Temía que el miedo y la amenaza constante sustituyeran al diálogo y a la cooperación. La ciencia, pensaba, había puesto en manos del ser humano un poder que podía destruirlo todo si no se manejaba con responsabilidad. A partir de ese momento, Einstein intensificó su activismo, participó en movimientos por la paz, firmó manifiestos y utilizó su prestigio para advertir sobre los peligros de una carrera armamentística sin límites. No hablaba como un estratega ni como un político, sino como alguien que había visto de cerca cómo una idea teórica podía transformarse en una catástrofe real. En la intimidad, la reflexión era aún más dura. Einstein asumía que había actuado bajo presión y con información limitada, pero eso no aliviaba del todo el peso de las consecuencias. Comprendió que el conocimiento no es neutral y que cada avance lleva consigo una responsabilidad ética ineludible.
La guerra había terminado, pero la inquietud de Einstein no. El mundo había cambiado para siempre y él lo sabía. Ahora, más que nunca, sentía que su papel no era descubrir nuevas leyes de la naturaleza, sino recordar a la humanidad los límites que no debía traspasar. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo no encontró la paz que muchos habían esperado. Muy pronto quedó claro que la victoria no había eliminado el miedo, sino que lo había transformado. Estados Unidos y la Unión Soviética iniciaron una rivalidad silenciosa pero constante, basada en la amenaza nuclear. Para Albert Einstein, aquel nuevo equilibrio era profundamente inquietante. La bomba atómica había demostrado que la ciencia podía destruir el mundo en cuestión de minutos. Y ahora, lejos de frenarse, las potencias competían por acumular más poder, más armas y mayor capacidad de destrucción. Einstein observaba este proceso con una mezcla de lucidez y desesperación. Había advertido del peligro, pero sentía que pocos estaban dispuestos a escuchar. En esos años, su figura pública se transformó definitivamente. Ya no era solo el científico genial ni el intelectual exiliado, sino un activista incómodo. Defendía la necesidad de un gobierno mundial capaz de controlar el armamento nuclear y evitar guerras futuras. Para muchos esta idea era ingenua, para otros directamente peligrosa. Pero Einstein insistía. Sin una autoridad supranacional, la humanidad estaba condenada a repetir sus errores. Sus declaraciones generaron rechazo en sectores políticos y mediáticos. En plena Guerra Fría, hablar de cooperación global era visto con sospecha. Algunos lo acusaron de simpatizar con el comunismo, otros de ser un idealista desconectado de la realidad. Einstein no se defendía con agresividad, respondía con argumentos, apelando a la razón y a la experiencia histórica. A pesar de las críticas, siguió adelante. Firmó manifiestos, apoyó campañas por el desarme y colaboró con otros científicos preocupados por el rumbo que había tomado el mundo. Entre ellos, Bertrand Russell, con quien compartiría una de sus últimas iniciativas públicas. Einstein creía que los científicos tenían una responsabilidad especial. No podían limitarse a descubrir, debían también advertir. Mientras tanto, su trabajo científico entraba en una fase más solitaria. La física avanzaba en direcciones que él observaba con interés, pero también con distancia. La mecánica cuántica, que él había ayudado a fundar, evolucionaba de formas que no siempre compartía. Einstein seguía buscando una teoría unificada que explicara todas las fuerzas de la naturaleza, aunque cada vez eran menos quienes lo acompañaban en ese empeño. En un mundo dividido en bloques, Einstein se mantuvo fiel a una idea sencilla y difícil a la vez. La supervivencia de la humanidad dependía más de la cooperación que del poder. Decirlo en voz alta tenía un precio, pero callar, para él, era impensable. En los últimos años de su vida, Albert Einstein se encontró en una posición paradójica. Era uno de los científicos más famosos del mundo, respetado y reconocido a nivel global, pero intelectualmente cada vez más solo. La física avanzaba con rapidez, impulsada por nuevas generaciones y por teorías que él mismo había ayudado a iniciar. Sin embargo, el rumbo que estaba tomando no siempre coincidía con su forma de entender la ciencia. La mecánica cuántica, que había surgido en parte gracias a sus propios trabajos, se había consolidado como una de las teorías más exitosas de la historia. Sus predicciones se confirmaban una y otra vez mediante experimentos precisos. Aún así, Einstein nunca se sintió cómodo con sus implicaciones. La idea de que el azar desempeñara un papel fundamental en la naturaleza chocaba con su convicción profunda de que el universo debía ser, en esencia, comprensible y ordenado. Mientras muchos de sus antiguos alumnos y colegas aceptaban la indeterminación como un hecho, Einstein seguía buscando algo más profundo. Pasaba largas horas en su despacho de Princeton, rodeado de papeles y ecuaciones, intentando encontrar una teoría unificada que explicara todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza dentro de un marco coherente. No buscaba fama ni reconocimiento, buscaba sentido. Ese esfuerzo fue, en muchos aspectos, solitario.
Cada vez menos físicos compartían su enfoque. La ciencia moderna avanzaba hacia modelos cada vez más especializados, fragmentados y matemáticamente complejos. Einstein, en cambio, seguía persiguiendo una visión unificadora, casi filosófica de la realidad. Para algunos, su empeño parecía una obstinación. Para él, era una cuestión de coherencia intelectual. A pesar del aislamiento, nunca dejó de trabajar. Incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse, mantenía la rutina de pensar, escribir y revisar sus ideas. No le preocupaba equivocarse ni quedar al margen de las tendencias dominantes. Había aprendido, desde joven, que avanzar por caminos propios suele implicar caminar en soledad. En esos años finales, Einstein aceptó con serenidad que quizá no vería culminado su objetivo. Pero eso no le produjo amargura. Para él, el valor del pensamiento no estaba solo en alcanzar respuestas definitivas, sino en formular las preguntas correctas y perseguirlas con honestidad hasta el final. La historia lo recordaría como un genio. Él prefería verse simplemente como alguien que nunca dejó de buscar. Con el paso del tiempo, la salud de Albert Einstein comenzó a debilitarse. Aún así, su forma de vivir apenas cambió. Continuó rechazando honores innecesarios, mantuvo una rutina sencilla y evitó cualquier tipo de ceremonia que no considerara esencial. Para él, la vejez no era un motivo para retirarse del pensamiento, sino una etapa más para observar el mundo con distancia y lucidez. Vivía de manera austera en Princeton, rodeado de libros, notas y paseos diarios. Caminaba despacio, reflexionando en silencio, como había hecho toda su vida. Recibía visitas de jóvenes científicos y estudiantes que buscaban consejo, pero rara vez ofrecía respuestas cerradas. Prefería plantear preguntas, invitar a pensar, recordar que la duda es el motor del conocimiento. En esos años finales, Einstein observaba con atención el rumbo que tomaba la humanidad. La Guerra Fría seguía marcando el panorama internacional y la amenaza nuclear no había desaparecido. Le preocupaba que el progreso técnico avanzara sin un desarrollo ético equivalente. Para él, ese desequilibrio era uno de los grandes peligros de la civilización moderna. A pesar de su edad, siguió alzando la voz cuando lo consideró necesario. Firmó declaraciones, apoyó iniciativas por la paz y defendió los derechos civiles en Estados Unidos, especialmente en un contexto de segregación racial que consideraba profundamente injusto. Einstein entendía la justicia como un principio universal, no como una cuestión circunstancial. En lo personal, aceptó la cercanía del final con una serenidad notable. No temía a la muerte, ni buscaba dejar un legado cuidadosamente construido. Sabía que sus ideas ya habían trascendido su propia vida. Lo importante para él no era cómo sería recordado, sino si había sido fiel a su manera de pensar hasta el último momento. Cuando su cuerpo empezó a fallar definitivamente, Einstein se negó a someterse a tratamientos agresivos que solo prolongaran el proceso. Decidió dejar que la vida siguiera su curso natural, sin dramatismos ni gestos heroicos. Fue una decisión coherente con toda su existencia. Vivir y morir sin concesiones, en silencio, lejos de los focos que durante años lo habían acompañado. Albert Einstein se preparaba para despedirse del mundo. Un mundo que había cambiado profundamente gracias a sus ideas, aunque él nunca dejó de considerarse simplemente un hombre que pensaba. El 18 de abril de 1955, Albert Einstein murió en el hospital de Princeton a los 76 años. La causa fue una rotura de la aorta abdominal, una afección que ya había sufrido años antes. Fiel a su forma de entender la vida, rechazó una intervención quirúrgica que solo habría prolongado el proceso. Consideraba que alargar la vida artificialmente, cuando ya había cumplido su ciclo, no tenía sentido. Murió con la misma serenidad con la que había vivido. Einstein pidió expresamente que su cuerpo fuera incinerado y que no hubiera tumba, monumento ni lugar de peregrinación. No quería convertirse en un símbolo vacío ni en un objeto de veneración. Deseaba desaparecer sin ruido, sin ceremonias, sin rituales. Sin embargo, incluso en la muerte, el control sobre su propia historia se le escapó. Durante la autopsia,
el patólogo que la realizó tomó una decisión controvertida. Extrajo el cerebro de Einstein sin autorización expresa de la familia. Lo conservó con la intención de estudiarlo, convencido de que en su estructura debía encontrarse la clave del genio. A partir de ese momento, el cuerpo desapareció, pero el cerebro inició un recorrido extraño, dividido, fotografiado y analizado durante décadas. El gesto abrió un debate profundo. ¿Puede la biología explicar la genialidad? ¿Es el pensamiento reducible a la forma de un órgano? Einstein, que siempre había defendido la importancia de la curiosidad, la imaginación y la libertad intelectual, probablemente habría visto con escepticismo esos intentos de diseccionar su mente. Mientras tanto, el mundo reaccionó a su muerte con una mezcla de duelo y fascinación. Los periódicos publicaron homenajes, las universidades organizaron actos y su figura comenzó a elevarse definitivamente a la categoría de mito. Einstein dejó de ser solo un científico para convertirse en un icono cultural, un símbolo del genio humano. Sin embargo, esa transformación tuvo un precio. La complejidad de su pensamiento empezó a simplificarse. Sus ideas se redujeron a frases sueltas, muchas de ellas falsas o sacadas de contexto. Su imagen se convirtió en una caricatura amable, alejada del hombre real, incómodo y profundamente crítico que había sido. Con su muerte, se cerraba una vida marcada por la coherencia intelectual y moral. Pero se abría otra historia, más difusa y ambigua. La historia de cómo el mundo decidió recordar a Albert Einstein. Tras su muerte, Albert Einstein dejó de pertenecer a la historia para pasar a formar parte del imaginario colectivo. Su rostro, su nombre y algunas frases atribuidas a él comenzaron a circular de forma masiva. Sin embargo, cuanto más famoso se volvía, más se alejaba esa imagen pública del hombre real que había existido. Einstein fue convertido en un símbolo cómodo, el genio despistado, el sabio amable, el científico que representaba la inteligencia pura, desligada de conflictos humanos. Esa versión simplificada servía para inspirar, pero ocultaba aspectos esenciales de su pensamiento. El Einstein incómodo, crítico, profundamente político y moralmente exigente, empezó a desaparecer del relato popular. Muchas de las frases que hoy se le atribuyen nunca salieron de su boca. Aforismos sobre el éxito, la imaginación o la felicidad fueron colocados bajo su nombre para darles autoridad. Einstein se convirtió en una firma, en un sello de legitimidad, más que en una persona con ideas complejas y a menudo difíciles de aceptar. Su postura frente a la religión es uno de los ejemplos más claros de esta distorsión. Para algunos fue presentado como un creyente, para otros como un ateo militante. En realidad, su pensamiento era mucho más matizado. No creía en un Dios personal, pero tampoco aceptaba una visión puramente mecanicista del universo. Hablaba de asombro, de orden, de misterio, conceptos que no encajaban fácilmente en etiquetas simples. Algo similar ocurrió con su relación con la ciencia. Se le retrata a menudo como el defensor absoluto de la física moderna, cuando en realidad pasó buena parte de sus últimos años criticando algunos de sus fundamentos. No por rechazo al progreso, sino por coherencia con su manera de entender la realidad. Este proceso de mitificación dice más sobre la sociedad que sobre Einstein. El mundo necesitaba un icono claro, fácil de comprender y de admirar. Pero al hacerlo, perdió de vista al pensador que había dedicado su vida a cuestionar precisamente las ideas demasiado simples. Comprender a Einstein exige ir más allá del mito. Exige aceptar sus dudas, sus contradicciones y su incomodidad constante frente a las certezas establecidas. Solo entonces aparece el hombre real, muy distinto del personaje que la historia decidió construir. Con el paso de las décadas, el legado de Albert Einstein fue asentándose de una forma más silenciosa y profunda. Lejos de titulares y caricaturas, sus ideas continuaron influyendo en campos que él nunca llegó a ver desarrollados. La relatividad general, aquella teoría que tantos dudaron en aceptar, se convirtió en una herramienta esencial para comprender el cosmos, desde el movimiento de los planetas
hasta la estructura del universo. Muchas de las tecnologías modernas dependen directamente de conceptos que Einstein ayudó a formular. Los sistemas de posicionamiento global, por ejemplo, necesitan correcciones relativistas para funcionar con precisión. Sin ellas, los errores se acumularían rápidamente. Einstein no pensó en aplicaciones prácticas cuando desarrolló sus teorías, pero su trabajo terminó influyendo en la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, reducir su legado a lo tecnológico sería un error. Einstein dejó algo más duradero, una forma de pensar, una actitud frente al conocimiento basada en la duda, la imaginación y la honestidad intelectual. Para él, comprender el mundo no consistía en acumular datos, sino en atreverse a cuestionar lo que parecía incuestionable. Esa manera de pensar sigue siendo incómoda. En un mundo que busca respuestas rápidas y certezas inmediatas, el ejemplo de Einstein recuerda que el progreso real suele nacer de la paciencia, del silencio y de la reflexión profunda. Que las grandes ideas no siempre surgen en los centros de poder, sino a menudo en los márgenes, lejos de la aprobación general. A diferencia de otros científicos, Einstein nunca intentó fundar una escuela ni imponer un dogma. No dejó discípulos en el sentido clásico, dejó preguntas abiertas, invitó a pensar, no a repetir, y esa invitación sigue vigente. Quizá por eso su figura sigue fascinando, no solo por lo que descubrió, sino por cómo lo hizo, porque su vida demuestra que pensar de forma distinta tiene un precio, pero también un valor incalculable. Cuando se apagan los focos y desaparece el ruido del mito, queda un hombre que dedicó su existencia a comprender el orden profundo de la realidad. Y en ese esfuerzo silencioso, todavía hoy, muchos encuentran inspiración para seguir preguntándose por el mundo, incluso cuando todo parece ya explicado. Albert Einstein nunca se sintió cómodo con la idea de haber alcanzado verdades definitivas. Incluso después de décadas de reconocimiento, seguía describiéndose a sí mismo como alguien guiado por la curiosidad más que por la certeza. Para él, el conocimiento no era un edificio terminado, sino una construcción provisional, siempre abierta a ser revisada. A lo largo de su vida, insistió en que las preguntas correctas eran más importantes que las respuestas inmediatas. Creía que muchas veces la ciencia avanzaba no porque se encontraran soluciones, sino porque alguien se atrevía a formular una duda que nadie había considerado antes. Esa actitud que lo había acompañado desde la infancia nunca lo abandonó. Einstein desconfiaba profundamente de la autoridad intelectual. Rechazaba la idea de aceptar una teoría solo porque estuviera respaldada por una mayoría o por una figura influyente. Para él, una idea debía sostenerse por su coherencia interna y por su capacidad de explicar la realidad, no por el prestigio de quien la defendiera. Esta postura le generó conflictos, pero también lo mantuvo fiel a su manera de pensar. En sus últimos escritos y conversaciones se percibe una serenidad particular, no la de quien cree haberlo comprendido todo, sino la de quien acepta los límites del conocimiento humano. Einstein sabía que el universo era, en muchos aspectos, más complejo de lo que cualquier teoría podía capturar. Lejos de frustrarlo, esa idea lo llenaba de asombro. Quizá por eso su pensamiento sigue resultando actual. En un mundo saturado de información, Einstein recuerda la importancia de detenerse, de pensar con calma y de no confundir datos con comprensión. Su legado no es solo científico, sino también intelectual y humano. Cuando se observa su vida en conjunto, aparece una constante clara. Einstein nunca dejó de preguntar, y en esa fidelidad a la duda encontró una forma de sentido que trascendía el éxito, la fama o el reconocimiento. Un camino silencioso, profundamente humano, que aún hoy invita a pensar despacio. Con el paso del tiempo, la figura de Albert Einstein quedó fijada en la memoria colectiva como la del genio por excelencia. Pero ese reconocimiento, paradójicamente, ocultó el aspecto más importante de su legado. Einstein no fue solo un científico brillante, fue, ante todo, alguien que se negó a pensar como se esperaba de él. Y esa actitud, más que cualquier ecuación, es lo que verdaderamente transformó la ciencia. Einstein nunca trabajó para confirmar lo que otros ya creían saber.
No buscó encajar en teorías existentes ni reforzar consensos cómodos. Al contrario, su pensamiento avanzaba casi siempre en dirección opuesta. Cuando una idea parecía demasiado aceptada, demasiado evidente, ahí es donde él empezaba a dudar. No por rebeldía, sino por honestidad intelectual. Esa forma de pensar tuvo consecuencias. Lo dejó fuera de la academia durante años, lo aisló de colegas influyentes y lo enfrentó a críticas constantes. Incluso cuando alcanzó fama mundial, siguió siendo una figura incómoda. No aceptaba explicaciones vagas, no se conformaba con modelos incompletos y no cedía ante la presión del consenso. Para Einstein, la verdad no dependía del número de personas que la aceptaran. Su legado científico es inmenso, pero su herencia intelectual va más allá de la física. Einstein demostró que el progreso real no nace de la obediencia, sino de la duda razonada, que las ideas que cambian el mundo suelen parecer absurdas antes de ser comprendidas, y que pensar con libertad exige muchas veces pagar el precio de la incomprensión. Hoy, muchas disciplinas siguen beneficiándose de esa actitud. La ciencia, la filosofía y la tecnología avanzan gracias a personas que, como Einstein, se atreven a cuestionar lo establecido sin saber de antemano si serán comprendidas. Su ejemplo recuerda que la creatividad intelectual no florece en entornos rígidos, sino en espacios donde la curiosidad puede desarrollarse sin miedo. Einstein no dejó instrucciones claras sobre cómo pensar. Dejó algo más valioso, un ejemplo, el de una vida dedicada a seguir preguntas difíciles, incluso cuando no había garantías de éxito. Y en un mundo que a menudo premia la conformidad, ese legado sigue siendo tan necesario como incómodo. Pensar contra la corriente no fue para Einstein una estrategia, fue simplemente su manera natural de estar en el mundo. En los últimos años, Albert Einstein vivió con una calma que contrastaba con la intensidad de su trayectoria intelectual. Ya no perseguía grandes rupturas teóricas ni esperaba culminar la unificación que había buscado durante décadas. Aún así, su mente no dejó de trabajar. Pensaba, leía, escribía y conversaba con una serenidad que solo llega cuando se acepta que no todo debe resolverse. Einstein había aprendido a convivir con la incompletitud. Sabía que algunas preguntas quedarían abiertas y que muchas respuestas llegarían, si llegaban, de la mano de otros. Lejos de frustrarlo, esa idea le resultaba natural. Para él, el conocimiento humano siempre había sido provisional. Un intento honesto de aproximarse a una realidad más profunda y compleja. Su vida cotidiana seguía siendo sencilla. Caminatas por Princeton, charlas pausadas con colegas y estudiantes, música, especialmente el violín, y largos momentos de reflexión silenciosa. Evitaba los homenajes innecesarios y rechazaba la mayoría de invitaciones públicas. No buscaba ser recordado, buscaba comprender, aunque fuera un poco más, el orden del universo. En abril de 1955, su salud se deterioró de forma definitiva. Cuando los médicos le propusieron una operación que podría prolongar su vida, Einstein se negó. Consideraba que forzar el final carecía de sentido. Había vivido según sus propias reglas y quería morir de la misma manera, sin dramatismos, sin concesiones. Sus últimas palabras, pronunciadas en alemán, no fueron comprendidas por quienes lo acompañaban. Ese detalle, casi simbólico, resume bien su vida. Incluso al final, Einstein pensaba y hablaba desde un lugar que no siempre era entendido. Murió en silencio, sin discursos ni gestos finales destinados a la historia. Con su muerte, se cerró una vida marcada por la coherencia intelectual y moral, pero no se cerró su influencia. Sus ideas seguirían desarrollándose, discutiéndose y transformándose con el paso del tiempo. Einstein desapareció como individuo, pero su manera de pensar quedó integrada en la cultura humana. Quizá ese fue su logro más profundo. No haber ofrecido respuestas definitivas, sino haber enseñado a mirar el mundo con asombro, paciencia y una duda honesta. Un legado discreto, pero duradero, que sigue acompañando a quienes, incluso hoy, se atreven a pensar despacio. Cuando Albert Einstein murió, el mundo no solo perdió a un científico excepcional, perdió a una forma concreta de pensar. Con el paso de los años,
Su ausencia se hizo visible no tanto en la falta de nuevas teorías revolucionarias, sino en el cambio de ritmo de la ciencia misma. La física continuó avanzando, pero lo hizo de una manera distinta, más fragmentada, más técnica, más especializada. Las generaciones posteriores desarrollaron teorías extraordinariamente precisas, capaces de describir fenómenos con un nivel de exactitud sin precedentes. Sin embargo, pocas de ellas aspiraban a ofrecer una visión global del universo como la que Einstein había perseguido durante toda su vida. El sueño de una explicación unificada quedó en manos de equipos, proyectos colectivos y modelos cada vez más complejos. Einstein había trabajado casi siempre en soledad, guiado por intuiciones profundas y preguntas simples formuladas con radical honestidad. Tras él, la ciencia se volvió un esfuerzo colectivo, apoyado en grandes infraestructuras, ordenadores y colaboraciones internacionales. No fue un retroceso, pero sí un cambio de espíritu. El científico solitario dio paso al investigador integrado en sistemas amplios. Aún así, muchas de las preguntas que Einstein dejó abiertas siguen presentes. ¿Existe una teoría que unifique todas las fuerzas? ¿Es el universo, en su nivel más profundo, determinista o esencialmente probabilístico? ¿Qué relación hay entre el espacio, el tiempo y la conciencia humana? Estas cuestiones continúan alimentando la investigación contemporánea. Más allá de la física, su influencia se extendió a la cultura, la filosofía y la forma en que la sociedad percibe la ciencia. Einstein mostró que el pensamiento profundo no siempre nace de la acumulación de datos, sino de la capacidad de detenerse y mirar desde otro ángulo. Que avanzar no consiste solo en ir más rápido, sino en ir más hondo. En ese sentido, Einstein sigue presente, no como una figura inmóvil del pasado, sino como una referencia silenciosa que recuerda a cada generación que el conocimiento auténtico requiere tiempo, paciencia y valentía intelectual. Su ausencia dejó un vacío difícil de llenar, pero también un camino trazado, un camino que no invita a repetir sus ideas, sino a imitar su manera de pensar. Con el paso del tiempo, la figura de Albert Einstein empezó a funcionar como un espejo. No solo reflejaba el pasado de la ciencia, sino también las inquietudes de cada época que volvía a mirarlo. En momentos de optimismo tecnológico, fue celebrado como el símbolo del progreso humano. En tiempos de miedo y tensión, como una advertencia sobre los peligros de avanzar sin reflexión ética. Cada generación reinterpretó a Einstein según sus propias preocupaciones. Para algunos, fue el héroe del conocimiento puro. Para otros, el científico arrepentido por las consecuencias de la bomba atómica. Para muchos, simplemente un genio inaccesible. Sin embargo, estas lecturas dicen más de quienes las hacen que del propio Einstein. Lo que permanece constante es la incomodidad que provoca su pensamiento. Einstein no encaja del todo en ninguna narrativa simple. Fue pacifista, pero firmó una carta que contribuyó indirectamente al desarrollo de un arma devastadora. Defendió la razón, pero desconfiaba del exceso de tecnicismo. Impulsó la física moderna y al mismo tiempo cuestionó algunos de sus fundamentos. Esa complejidad es precisamente lo que lo mantiene vigente. En una época que busca respuestas rápidas y certezas absolutas, la vida de Einstein recuerda que el conocimiento real es lento, contradictorio y a menudo incómodo, que avanzar implica aceptar dudas y convivir con ellas durante años, incluso toda una vida. También nos recuerda algo esencial, que las ideas no existen aisladas del mundo. Cada pensamiento tiene consecuencias y cada descubrimiento puede ser utilizado de formas imprevisibles. Einstein lo comprendió quizá demasiado bien y por eso insistió tanto en la responsabilidad moral del científico. Hoy, cuando la tecnología vuelve a avanzar más rápido que la reflexión colectiva, su figura adquiere una nueva relevancia. No como un modelo a imitar sin crítica, sino como un ejemplo de lucidez y honestidad intelectual. Einstein no ofrece recetas, pero sí una advertencia silenciosa. Mirarlo de cerca no es solo un ejercicio histórico, es una forma de preguntarnos qué tipo de progreso queremos construir. En los últimos años, la figura de Albert Einstein
Ha sido invocada con frecuencia en debates sobre tecnología, educación y futuro. Sin embargo, rara vez se recuerda el aspecto más incómodo de su legado. Su forma de pensar iba deliberadamente a contracorriente del ritmo de su tiempo. Einstein no buscaba respuestas rápidas ni soluciones inmediatas. Creía que comprender algo de verdad exigía detenerse, dudar y volver a empezar. Vivió en una época de cambios vertiginosos, industrialización, guerras mundiales, avances científicos constantes. Aún así, se resistió siempre a la prisa intelectual. Prefería trabajar durante años sobre un mismo problema antes que aceptar una explicación incompleta. Esa paciencia, hoy poco valorada, fue una de las claves de su pensamiento. Einstein desconfiaba de la acumulación de información sin comprensión. Para él, saber muchos datos no equivalía a entender el mundo. Entender implicaba construir una imagen coherente, aunque fuera provisional. Por eso insistía tanto en la intuición, en la imaginación y en la capacidad de formular buenas preguntas, no como un rechazo a la matemática o al rigor, sino como su complemento imprescindible. En un mundo cada vez más acelerado, su ejemplo resulta especialmente actual. La presión por producir resultados rápidos, por publicar sin pausa y por simplificar ideas complejas, contrasta con la manera en que Einstein trabajaba. Él demostraba que algunas ideas necesitan tiempo, silencio y soledad para madurar. Este enfoque no fue cómodo ni rentable en términos inmediatos. Lo dejó fuera del sistema durante años y lo enfrentó a incomprensiones constantes, pero también le permitió llegar a conclusiones que transformaron nuestra visión de la realidad. Einstein aceptó el coste de pensar despacio porque sabía que no había otro camino para pensar de verdad. Quizá esa sea una de sus enseñanzas más profundas. No todo lo importante puede hacerse deprisa. Algunas ideas requieren ser pensadas una y otra vez, desde distintos ángulos, sin garantías de éxito. Einstein lo hizo durante toda su vida, y ese hábito silencioso fue en sí mismo una forma de resistencia. En un tiempo que premia la velocidad, su legado invita a recuperar el valor de la pausa. A más de medio siglo de su muerte, Albert Einstein sigue planteando preguntas que no han perdido vigencia, no tanto sobre fórmulas o teorías concretas, sino sobre la relación entre conocimiento, poder y responsabilidad. Su vida demuestra que entender el mundo no es un ejercicio neutral. Cada avance abre posibilidades, pero también riesgos que deben ser asumidos conscientemente. Einstein insistía en que la ciencia no podía separarse de la ética, no porque la moral dictara qué teorías eran correctas, sino porque los efectos de esas teorías recaen siempre sobre personas reales. Haber visto cómo una idea científica podía transformarse en un arma de destrucción masiva lo marcó para siempre. Desde entonces, defendió que el científico no puede desentenderse de las consecuencias de su trabajo. También dejó abierta una pregunta más profunda. ¿Hasta qué punto podemos comprender la realidad? Einstein creía en un universo ordenado y racional, pero aceptaba que el acceso humano a ese orden era limitado. Esa tensión entre confianza y humildad atraviesa toda su obra. Saber mucho no implica saberlo todo, y reconocer los límites del conocimiento es, para él, una forma de sabiduría. En el ámbito educativo, su figura sigue siendo un desafío. Einstein fue un mal estudiante según los criterios tradicionales, y sin embargo transformó la ciencia. Su historia cuestiona modelos basados exclusivamente en la memorización, la obediencia y la evaluación constante. Nos obliga a preguntarnos cuántas mentes creativas quedan hoy atrapadas en sistemas que no saben reconocerlas. Más allá de la ciencia, Einstein representa una actitud ante la vida, la disposición a pensar por uno mismo, a resistir la presión del consenso y a aceptar la incomodidad que eso conlleva. No como un gesto heroico, sino como una necesidad interior. Pensar de verdad rara vez es cómodo. Quizá por eso su figura sigue siendo relevante, no porque tengamos que repetir sus ideas, sino porque su vida nos recuerda algo esencial. El progreso auténtico comienza cuando alguien se atreve a formular una pregunta que incomoda a todos los demás.
Cuando se observa la vida de Albert Einstein en su conjunto, lo que permanece no es una teoría concreta ni una ecuación famosa, sino una forma de estar en el mundo. Einstein nunca pretendió tener la última palabra. Nunca se presentó como alguien que hubiera comprendido la realidad por completo. Al contrario, aceptó siempre que el conocimiento humano es incompleto, frágil y provisional. Esa aceptación no lo llevó al conformismo, sino a una curiosidad constante. Pensar, para Einstein, no era un medio para alcanzar fama, poder o reconocimiento, sino una forma de diálogo silencioso con el universo. Un intento honesto de comprender algo más, aunque ese algo nunca pudiera capturarse del todo. Vivió rodeado de preguntas que no logró responder y murió dejando muchas de ellas abiertas. No lo consideró un fracaso. Para él, la búsqueda tenía valor por sí misma. Comprender un poco más hoy, dudar de lo que ayer parecía seguro, aceptar que mañana quizá haya que empezar de nuevo. Ese ciclo fue el núcleo de su pensamiento. Einstein desconfiaba de las certezas absolutas y de las respuestas demasiado claras. Sabía que, cuando algo parece completamente resuelto, suele esconder nuevas capas de complejidad. Por eso, nunca dejó de pensar, ni siquiera cuando el mundo ya lo había convertido en un mito. Al final, quizás su legado más profundo no sea científico ni técnico, sino humano. La idea de que pensar requiere tiempo, que comprender exige paciencia y que la duda, lejos de ser una debilidad, puede ser una forma de respeto hacia la realidad. Ahora, cuando la historia se aquieta y el ruido del día se apaga, queda esa enseñanza silenciosa, no como una conclusión definitiva, sino como una invitación, la invitación a pensar despacio, a aceptar lo que no sabemos, que a seguir preguntando, incluso cuando el mundo parece ya haber dado todas las respuestas.